Bendiciones para todos, queridos hermanos. Qué alegría estar otra vez para compartirte la palabra del Señor. Yo les invito a buscar sus Biblias y buscar en la Biblia el libro de los Salmos, el capítulo 117. Salmo 117. Es el salmo más corto que hay en el libro de los Salmos y el capítulo más corto de toda la Biblia también. Salmo 117. La lectura de la palabra del Señor dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Tan cortito que hasta lo podemos memorizar. Una lectura y recordamos lo que dice. Y para hacerlo más fácil, podemos marcar 3 renglones, hacer 3 estrofas, 3 conceptos, dividirlo en 3 partes. La primera tiene que ver con la exhortación del cielo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. 2 veces se repite la palabra alabadle. La segunda sección, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la tercera y última sección, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Repite el para siempre. Una en el idioma que estamos hablando, el español, cuando dice para siempre. Y la segunda, el vocablo heredado de los hebreos, aleluya, que faltaría la H final, aleluya, que significa lo mismo. Para siempre, Dios. Qué interesante es. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Motivo. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Motivo 2. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos por parte. Primer concepto o primera sección de esta división que hemos hecho tiene que ver con la exhortación divina. Alabar. Alabar es poner en lo alto algo. Y acá se trata de ese algo. El que da la orden, alabad a Jehová, y dice, ¿quiénes tienen que alabar a Dios? Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Pero no es que Dios se revela en la Biblia como Dios de Israel, el Santo de Israel, el protector de Israel. ¿Sí? Claro que sí. Lo dice así, resaltando la descendencia de mi amigo Abraham. Pero lo interesante en la Biblia, que la enseñanza que Dios quiere que tengamos de parte suya, no es una enseñanza difusa, no es una enseñanza que le falta detalles, no es una enseñanza librada a entenderla como quieras. La misma Biblia, como su fiel intérprete, nos está marcando así, tal cual lo dice, naciones todas, pueblos todos. Y la simple comprensión de lo que termino de decir, si dice todas, están incluidas todas las naciones que conocemos. Aunque
En la Biblia y en forma histórica uno conoce a las naciones que no son el Israel propio de Dios, como naciones gentiles, que significa fuera de Jerusalén, naciones foráneas. No es un concepto caprichoso, y gentil no tiene nada que ver con un gesto de amabilidad, tiene que ver con el mote de que es extranjero a Israel, es de afuera de Israel. Pero la enseñanza bíblica dice claramente que Dios incluyó en su bendito plan de redención a todas las naciones del mundo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 15, encontramos allí un subtítulo que dice El Evangelio a los Gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. En palabra de Jesús está escrita: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantarán tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice ahora el profeta Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces descubrimos una nueva arista, mayor información complementaria al acto precioso que Dios espera recibir de todo el mundo. Es esto, la alabanza, lo que estamos mirando y desarrollando en esta exposición. Cuando Dios pide algo, no lo pide por pedir, lo pide porque somos capaces de recepcionar su palabra y somos capaces de acceder y responder a ese pedido. Dios nos ve aptos para generar alabanza y de hecho, muy a nivel general, la idea de Dios en la productividad del mundo, tanto en lo natural como en lo espiritual, no es que solamente la tierra produzca el alimento necesario para mantener la vida. La idea de Dios revelada en la palabra escrita en la Biblia, la tierra debe producir también justicia y alabanza. Dios espera de cada mortal un tiempo de alabanza. Ahora la pregunta de rigor, ¿lo estamos haciendo? ¿Sabemos qué es el tema de la alabanza? Más allá de los conceptos que voy virtiendo al inicio de la exposición, el hecho de sublimar, de exaltar, el hecho de engrandecer, el hecho de rendirle culto a Dios mediante precisamente la alabanza. Somos capaces, pero de ser capaces a la realidad, a veces, como dice un dicho muy común, del dicho al hecho hay un gran trecho. Se puede ver en la alabanza. ¿Cómo voy a exaltar a Dios? Algunos pueden decir, todavía no lo conozco. Todavía no he recibido alguna revelación de Dios. Todavía el Espíritu Santo
no me inquieta para la alabanza. Aunque ese Espíritu Santo quiere que los conozcamos a Él, dice, por medio del gozo, por medio de la paz en el creer y llenos de esperanza. Y dice, por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la primera respuesta de por qué muchos no alaban a Dios. Porque no está el Espíritu Santo. Así de sencillo. También se puede explicar por qué mucha gente hace las cosas mal, vive practicando el mal y no tiene remordimiento. Es lo mismo que la pregunta inicial, ¿por qué no se alaba? Porque no está el Espíritu Santo. ¿Por qué uno no se arrepiente de malas acciones, malos pensamientos, malas palabras? Lo mismo, porque no está el Espíritu Santo. Dios ha establecido que en el mundo se participe a lo menos de 3 gracias suyas: fe, esperanza y amor. Y uno puede decir, ni siquiera tengo esperanza. Y otro, hablar de fe y te corren con esto. La fe es un comercio. No me interesa la fe. Y el otro concepto de amor, y algunos lo toman por la idea carnal, el amor concupiscente o carnal. Así, el amor me interesa, pero desde la perspectiva de Dios. El ser humano tiene que aprender a ver las cosas también en lo espiritual, aprendiendo a ver las cosas que no se ven, que son espirituales y por lo tanto eternas, aunque haya desconocimiento de lo espiritual. No estamos libres de la injerencia espiritual en nuestra propia existencia. Veamos, si no es el Espíritu Santo de Dios como estamos marcando, y bueno, la injerencia espiritual es de las tinieblas. La Biblia está diciendo claramente, necesitamos un poder superior al poder de las tinieblas para ser libres del trabajo continuo, podemos decir violento, podemos decir corrupto del espíritu de las tinieblas. Por eso hay maldición, por eso hay guerras, por eso hay violencia, por eso hay inseguridad. Parece que el adversario está trabajando horas extras. Y la Biblia menciona así como una de las señales antes del regreso de Cristo. Y por haberse multiplicado el mal, por haberse multiplicado el engaño, por haberse multiplicado la violencia, sintetizado, el amor de muchos se enfriará. ¡Qué terrible! El poder del mal, la herencia maldita y pecadora, lejos de la presencia del Señor. Que puedo descubrir ese trabajo si el poder del Espíritu Santo trabaja en mí, generando el arrepentimiento, generando el lamento, la angustia y tristeza por lo malo de la vida lejos de Dios, benignidad, trabajo del Espíritu Santo que me lleva al arrepentimiento y por lo tanto a permitir que el Espíritu de Dios no solamente esté sobre mí, no solamente esté alrededor de mí, sino que también esté dentro de mí. Porque si esto se cumple, es el Espíritu Santo de Dios el que me motiva, el que me lleva a lo que Dios está pidiendo o, si quieres, exigiendo a la humanidad. ¿Recordamos? Estamos en el primer segmento.
hemos dividido el capítulo cortito en 3 y la primera sección, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Dios tiene su gente dedicada a llevar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el mensaje de la cruz, el mensaje de la luz, el mensaje que te hace que en tu vida también marques un punto de inflexión, así como se divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, así ese punto de inflexión en tu vida se da cuando Cristo, por la fe, te perdona, te limpia, te restaura y viene a vivir contigo. Es ahí cuando entiendes que hay esperanza, hay gloria, hay amor, hay fe, hay paz, hay gozo y lo que estamos mirando, hay alabanza, generado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces uno puede entender no solamente qué significa alabanza. Nos ponemos en acción y aprendemos a alabar a Dios alabando. Esto es práctico, así como se aprende a orar, orando. Se aprende a predicar, predicando. También se aprende a alabar a Dios, a corresponder con algo, con esto, con la alabanza, a tanto que recibo de Dios. Y lo es para todo el mundo, sin importar la cultura, sin importar el color de piel, sin importar las posiciones sociales. Cuando uno ve la Biblia completa y llega al último libro y puede descubrir que los redimidos por la cruz del Calvario pertenecen a todas las razas, a todas las lenguas, a todas las tribus y todas las naciones que han existido, existen y existirán mientras Dios permita que esté en vigencia su magnífico plan de redención para la humanidad. Entremos a la segunda sección y comienza a marcar razones por las cuales hay que alabar a Dios. Dice la segunda sección, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Si no fuera así, no hay vida. Por la misericordia de Dios, el mundo existe a pesar de. Poné lo que quieras en el a pesar de. Pero el mundo existe porque Dios tiene comprometidos planes que se llaman tiempos proféticos. Tiempos en los cuales Dios manifiesta más de su gloria, más de su espíritu, más de su poder. Si eres lector de la palabra del Señor, recordarás cuando Jesús, previo a la crucifixión en la cruz del Calvario, entró a Jerusalén, evento profetizado, pero también cumplido cabalmente cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asno. Dice el relato bíblico que los que estaban allí vieron a Jesús montado sobre ese borrico y tendían al paso de Jesús sus mantos, sus túnicas, tal vez sus turbantes, palmas, flores, como para darle una bienvenida. Y todo el mundo exaltaba a Dios alabándole, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. En medio de un festejo tremendo,
Jesús llega a Jerusalén, desciende del burrito y lo primero que hace es derramar lágrimas. La Biblia dice, Jesús se conmovió al derramar sus lágrimas. Jesús exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Y termina aquella expresión diciendo, si a lo menos conocieras tu día de visitación. Hay mucho para desgranar y entender en esas palabras tan significativas de Jesús. Pero lo vamos a reducir a la última expresión, porque sería largo el contexto histórico del cómo se asesinó tanto a profetas, tanto a gente humilde y gente santa enviada por Dios con un mensaje. Pero lo reducimos a la última expresión. Si a lo menos conocieras tu día de visitación. Y va la enseñanza. Dios siempre visita a la humanidad. ¿Quieres hacerlo más chico? Dios siempre te visita. Pero el tema es, al estar en oscuridad y como venimos hablando, sin la asistencia del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no quiera, sino porque nosotros no le permitimos que trabaje. En muchos casos se ahoga la voz de la propia conciencia y no se conoce cuando Dios se acerca con propuestas divinas. Suelo decir a los hermanos cuando estamos congregados en forma presencial, qué triste es estar en la presencia de Jesús y no darse cuenta que está Jesús, no percibir que está Jesús. Así sucede, como lo venimos explicando, con la ausencia total del Espíritu Santo en nuestra vida. Es imposible agradar a Dios. Es imposible alabar a Dios si eso no está orientado, dirigido y consumado con la ayuda bendita del Espíritu Santo. No se conoce cómo Jesús derrama sus lágrimas y hace ver a esa gente que está dando gritos de victoria, porque no pasaron muchos días. No sé si los mismos, pero sí gente de Jerusalén, que ahora están gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No sé si fueron lo mismo, pero sí gente de Jerusalén, que cuando se les da la alternativa de liberar a Jesús de lo que se le venía, o liberar a un ladrón súper conocido, la gente eligió liberar al dragón. Dragón que con su esencia estaba dentro de la vida del que iba a ser libertado. Estoy hablando de Barrabás. Cuando digo dragón, es el dragón antiguo, que es la misma serpiente antigua y es el mismísimo Satanás. La ausencia del Espíritu Santo nos priva de lo sublime, de lo glorioso, del momento espiritual que Dios quiere que cada ser humano tenga. Entonces, vale para resaltar el motivo primario de la alabanza es porque Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y aunque te parezca raro lo que voy a decir, por eso tenemos vida, a pesar de tantas dificultades. Hay demasiados pedidos de oración de gente muy confundida. Algunos creen que Satanás tiene más poder
que Cristo y su amada iglesia, porque piensan más en lo que hace el diablo que en lo que pretende hacer Dios. Pero tengo una buena noticia para darte. Dios todavía sigue siendo Dios de milagros. Dios todavía sigue acercando su gloria, su poder y su Espíritu Santo para aquel que, sabiéndose necesario de una ayuda extra, lo valora, permite al Espíritu Santo que le ayude a encontrar respuesta. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar al único que trae respuestas eternas. No solo hablo del Padre eterno, del Padre celestial. Estoy hablando del unigénito Hijo de Dios, de Cristo, de Jesús, del Príncipe de la Paz, del Verbo de Dios, del Cordero de Dios. Es un acto de misericordia reflejado en la vida de su amado Hijo. Dios, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, ahora manda que nos arrepintamos y que reconozcamos la única salida provista por Él a través de su Santo Hijo Jesús. La Biblia dice en el Evangelio de Juan: a Dios nadie lo vio jamás, pero su unigénito lo ha dado a conocer. Su unigénito hizo posible lo que vos y yo no podemos, para momentos gloriosos. Y dice: de la plenitud de Cristo tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces uno puede entender, aunque sea en lo básico, Dios engrandeció su misericordia sobre nosotros. Y el nosotros está referido a todos, a la raza humana. Cristo murió por los humanos. Cristo murió para poner en vigencia y con resultados el plan bendito de la redención del Padre Celestial. Nos asombra leer en el Evangelio, leer en el contexto general de la Biblia, que todo esto Dios lo ideó antes de la fundación del mundo. Y no solo los temas referidos a la salvación y a lo que nos enseña también en esta porción bíblica de la alabanza, para participar de lo que se hará eternamente en la gloria, para participar con el coro angélico que también en nuestros días y en forma constante alaba, glorificando allí al Padre Celestial, al Creador, delante del trono de la bendita gracia del cielo. Porque así como expresé que todo lo referente a la vida de Dios, a los momentos agradables y gloriosos, Dios lo pensó como el tema de la redención por su sangre y la cruz del Calvario y el paso de los tiempos proféticos mucho antes de la fundación del mundo. También Jesús llega a revelar que el lago que arde con fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles también fue previsto y puesto en funcionamiento desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que van a inaugurar precisamente el uso del lago de fuego y azufre, tal cual lo dice la Biblia, fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre tanto el anticristo como el falso profeta. Inmediatamente después del cumplimiento de otros tiempos proféticos también dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta y la muerte y el Hades.
5 entes espirituales que la gran mayoría de la humanidad desconoce, pero no los hijos de Dios, que reciben revelaciones más allá de la palabra escrita, revelada y consumada por la bendita obra del Espíritu Santo. Dios está marcando que su misericordia tiene que ver con su accionar, precisamente con su piedad, con la multitud de sus piedades, con su gran corazón. Misericordia es una palabra compuesta que viene del latín. Habla de miseria y de corazón. Uno literalmente podía interpretar o puede interpretar corazón con la miseria. Bueno, así es el corazón de Dios con la humanidad. Corazón sufre, y aunque te parezca raro, en forma que podamos entender, Dios también prorrumpe en llanto cuando habla, habla continuamente y no se le da importancia a su palabra. Llega a ser como un reproche de Dios. Les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El profeta Isaías llega a mencionar, si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque todavía no les ha amanecido. Siguen en oscuridad. Se ignora completamente lo de Dios. Y por lo tanto, ¿qué vamos a pretender enseñar de alabanza y de ser participantes activos, alabando y honrando al Cordero de Dios, al Padre Celestial, con la ayuda de su Espíritu Santo, si todavía estamos en oscuridad? Dios nos libre. Y por supuesto que lo quiere hacer. Y por supuesto que podemos entender. Primer motivo de alabanza es porque Dios engrandeció, y podemos decir, engrandece, y podemos agregar, engrandecerá su misericordia sobre la humanidad. El tercer párrafo del contenido que hemos señalado en la lectura y al inicio de esta porción bíblica tiene que ver con otro motivo para prorrumpir en alabanza. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Repito, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo primero que Israel como nación elegida y apartada para Dios debía conocer, también viene como una orden terminante de Dios. Conoce pues, Israel, que Jehová tu Dios es fiel. Concepto de fidelidad. Dios fiel, ¿a qué? Precisamente a su palabra, precisamente a los pactos que Dios dejó escrito en su libro santo, conocido como la Sagrada Escritura. No te marees pensando, hay demasiados libros sagrados. Comprueba si quieres, pero se te va la vida. Hay tantos. ¿Qué podríamos decir? Como culturas hay en el mundo, o como maestros de religión hay en el mundo. Aquella expresión en la sociedad, cada maestrito con su librito. Pero yo quiero presentarte al maestro de los maestros, que se llama Jesús. Y si quieres, también vino a traer el Evangelio. Aunque no escribió el Evangelio, dice la Escritura, trajo las bases del reino de los cielos, que es su Evangelio. Después de su obra completa en la tierra, después de su ascensión, parte de sus discípulos, parte de otra gente que Dios supo cautivar en su mente y en su corazón,
escribieron el Evangelio. Pero antes de Jesús, hombres y mujeres de diversas culturas, de diversa instrucción secular, fueron escogidos y cautivados por el Espíritu Santo de Dios y escribieron sin error lo necesario y lo concerniente al programa de Dios, que es para salvación a todo aquel que cree. Algún maestro religioso podrá decir, sí, pero escuche, hay misterios en la Biblia. Sí, señor, se ve que lees la Biblia. Por supuesto que hay misterio, pero la misma Biblia te lo revelas. Y el único que te va a abrir tanto la escritura como tu mente y tu corazón para que puedas ver, para que puedas entender y puedas acumular la revelación de Dios. Es el mismo que te quiere enseñar a generar alabanza. Y estamos hablando del Espíritu que Jesús envió, su Santo Espíritu, para que esté con nosotros, para que nos enseñe primero a reconocer quién es Dios y qué necesidad y urgente que necesito de Él a modo de bendición. Dios es fiel y no ha faltado jamás a ninguna de sus palabras. Un gran escritor de cartas apostólicas llamado Pablo llegó a decir, todas las promesas del Señor son sí y amén. Claro que Dios es fiel. Y gran contraste con la humanidad y aún de muchos creyentes y posibles cristianos. No somos fieles. Tenemos que permitir al Espíritu Santo de Dios que genere también fidelidad, porque la fidelidad es uno de los frutos que nos enseña en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 22. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad. Hay más. Pero aquí está puesto como una razón para alabar a Dios. Reconocer su fidelidad. Recuerdo la experiencia de alguien que andaba cabizbajo, meditabundo. Un vecino cuando vivía en mi niñez en la casa de mis padres. Con el paso del tiempo, ya grande él, casado y todo, lo mismo un servidor, lo encontré en uno de los tantos viajes que hago. Y como lo vi así, con la capa caída, le pregunto, hola, ¿cómo te va? ¿Te acordás? Sí, Ramón, ¿cómo me voy a olvidar? Los momentos tan lindos que vivimos allí en tu casa con tu familia y juntos en la iglesia. Digo, pero te veo medio tristón, ¿no me equivoco? No, si sabes lo que estoy pasando. Ni te imaginas la que estoy viviendo. Y no sé si cuánto tiempo va a durar esta racha mala que tengo. Lo primero que se me ocurrió es decirle, qué lástima que Dios te falló, ¿no? Cuando termino de decirle eso, me dice, no, jamás, Dios nunca falló. ¿Y entonces por qué estás así? Se rasca la cabeza. La verdad que soy un pavote. Bueno, te voy a decir, no voy más a la iglesia. Me aparté del camino del Señor. Pero ahora con lo que me dijiste, tengo que volver, ¿no? Le digo, mira, solo te respondes. Si vos me decís que Dios siempre te ayudó y que nunca te falló, no se habla más. Y por supuesto que no podía hablar más, porque estaba esperando un colectivo de esos que a veces nos sucede, no tardan en venir y conocemos la modalidad del servicio de la línea.
Y no quería perder ese colectivo que venía. No, vaya, vaya que se le escapa ese colectivo que no viene nunca. Y me fui. Pero quedó una carga de oración. Mira, pasa el tiempo y es como que uno pone la petición en la presencia de Dios y descansa en Él. Porque Dios te dice, espera, hijo mío, ya viene la respuesta. Bueno, pasó un tiempo prolongado. No sé si 3 meses. Y alguien me hace conocer. ¿Te acordás de fulano de tal que te encontró una vez? Y yo le digo, ¿cuál fulano de tal? Y cuando me lo describen digo, ya sé. Sí, lo vi, le digo, pero hablé muy poco con él. Porque se me escapaba el colectivo que no quería perder. Y él mismo me dijo, vaya, vaya que se le pierde el colectivo. Me dice, cuando lo veas a Ramón, agradecele. Porque dijo pocas palabras, pero me ayudaron a volver al Señor. Y ahora en el camino del Señor recuperé lo perdido. Y escucha, Dios realmente es fiel a su palabra. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué motivo tenemos para alabar a Dios? No solamente es una orden de alabarle. No solamente te da dos motivos, dos razones elementales. Podemos decir vitales. Porque engrandeció su misericordia y porque su fidelidad es para siempre. Y termina diciendo otra vez la rúbrica, aleluya, para siempre Dios, otra vez repetido, como la repetición en el primer párrafo, la palabra alabad. Dios es fiel, compruébalo, compruébalo. Y recuerda, Dios no llamó a nadie a esta vida para que sea un triste espectáculo de miseria, de angustia, de dolor, de impotencia y agrega todo lo que quieras. Mira el mensaje del Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Sigue escuchando. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y habla de bendiciones presentes y bendiciones futuras. No lo sabes, lo vas descubriendo. Es como que Dios te dice, anda a tal lugar y yo te voy a marcar y te voy a enseñar los tramos que debes recorrer. Va por tramos el asunto, para ayudarnos. Porque tenemos la tendencia de que cuando conocemos todo, ya no tenemos ganas de hacerlo. Y vaya que Dios nos conoce y lo va revelando. Y Dios espera que estés con Él en un diálogo honesto, franco, directo y sincero. Porque quiere seguir revelando más de su gloria, más de su dirección, más de su poder, más del propósito que Él pensó para vos, que te calza adecuadamente, por si no lo sabías, porque nadie más en el mundo puede hacer lo que Dios espera que vos hagas. Dios no tiene hijos vagos o hijos que no le saben adorar. Dios tiene hijos activos que cumplen el rol que Dios les asignó, que continuamente tienen la confirmación de su Santo Espíritu. Y la bendita confirmación se da cuando también practicas
la alabanza a Dios. ¿Recuerdas la oración que Jesús nos enseñara? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero es reconocer quién es el Padre Creador, dónde está, y que su nombre debe ser continuamente glorificado, que incluye adoración e incluye alabanza. Los ángeles le alaban y le adoran. Los redimidos le alaban y le adoran. Es la idea de Dios. Y llega a ser como un sello distintivo. ¿Quién es salvo y quién no? Tiene que ver con la alabanza. Tiene que ver con el perfume que exhala tu vida espiritual. Es el perfume de Cristo. Olor fragante de vida. ¿No tienes este olor? Bueno, sabrás que son los otros olores. Dios se olvidó de ti en ninguna manera. Dios se olvidó de su palabra en ninguna manera. Dios se olvidó de nada. Comprobalo. Y yo te invito que mientras compruebas la realidad, si estás o no, en este hermoso tema de la alabanza, que de ella el mismo libro de los Salmos dice, suave y hermosa es la alabanza. No se trata de un ritmo musical, se trata de un ritmo espiritual, más que ritmo, de esencia espiritual, más que esencia espiritual. Se trata del mismísimo Espíritu Santo de Dios por la fe en nuestro interior. Cuando alabas a Dios, algún querido hermano en la fe llegó a expresar, es como orar 2 veces. Y otro que no se quedó corto con su expresión. Cuando le alabas a Dios, el diablo huye despavorido y quiere estar lo más lejos posible de aquel que entra en el espíritu de alabanza. Porque no lo tolera. ¿Será posible que seres que él considera inferiores en calidad a él se contacten y estén en comunión con el autor de todo, con la autoridad máxima? Por supuesto que al diablo no le gusta. Pero viniendo un poco más abajo, dejando al diablo con sus diabluras. La vida sin Cristo no gusta la alabanza tampoco. En el lenguaje bíblico, la carne no quiere alabar a Dios, tampoco quiere orar, tampoco quiere algo del cielo. Lo concupiscible quiere apoderarse de tu alma. Y no te asombres que la Biblia enseña, amado, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya no es una orden, es una sugerencia de Dios. Date cuenta que la vida es como una lucha. Alguno puede agregar, como ese dicho en la sociedad, cruel y mucha. Pero en este tema, para alabar o no alabar a Dios, ¿qué quieres? Quiera Dios bendecirte y quieras lo que Dios quiere para vos. Dios te escogió también para la alabanza de su santo y bendito nombre.
¿Tienes una Biblia? Repasa Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió y dentro de todos los motivos de esa elección de Dios, dice, para la alabanza de su nombre y para mostrar en los siglos venideros precisamente lo que se nos dice en este pequeño, pero a la vez extenso capítulo en enseñanzas de gloria. Como Dios engrandeció su misericordia, que me permite no solo un futuro de gloria, sino traer de ese futuro, traer del cielo la gloria que necesito para que a pesar de mi boca y todo mi ser, no corte la alabanza que Dios espera recibir de mí. Dios está presente y no está en silencio. Lo mismo cada hijo de Dios. Su presencia no pasa desapercibida, porque sabe el tema de entrar en la alabanza y hacerse uno con el Espíritu de Dios que genera alabanza con todos los que entendieron la importancia de alabar, magnificar, exaltar, loar a nuestro bendito, santo, maravilloso Dios. A veces solemos cantar precisamente esa canción que empieza así. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, por la victoria y tu poder. Vaya que Dios lo hace. Desde mi corazón. Gracias te doy. Desde mi corazón. Te alabo, Jesús. Recuerdo la letra de otro coro. Te alabo hoy, te alabo hoy. Te doy gracias por la nueva vida en mí. Porque perdonaste mis pecados. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Que sea así, no quiero hablar más. Creo que la idea de por qué alabar al Señor ya es clara, fácil de entender, y aunque sea lo básico, aunque sea lo mínimo. Ya sé que en esta vida es también la alabanza, no la alabanza a los demás solamente. Es mi alabanza, es mi adoración para honrar y glorificar su santo, bendito, glorioso y eterno nombre. Oramos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú eres. Y gracias por lo que podemos ser en ti. Te alabamos, oh Dios, con todo nuestro corazón, reconociendo todo lo bueno que nos diste, nos das, y preparándonos con santa expectativa para lo que vendrá también. Claro que conoces los planes, los proyectos de cada hijo tuyo. Claro que nosotros no entendemos y a veces nos turbamos del por qué no tenemos, del por qué y del por qué. Pero no se nos ocurre revisar y entender lo que desde tu perspectiva divina ves y conoces de nuestra vida. Misericordia, Señor, para nuevos tiempos. Misericordia para avanzar y entender adecuadamente lo que debemos entender, para que la vida realmente prorrumpa en alabanza y sea continua y no por momentos. Te ruego tu bendición
sobre cada hermano, hermana, amigo, amiga, que tal vez en forma circunstancial está mirando y escuchando el video. Misericordia, que tu palabra llegue, que tu palabra, como siempre, prospere, que tu palabra, Señor, transforme, que tu palabra esté enseñándonos cómo es el propósito para la cual la envías, porque de ella la Biblia nos dice que no envías en vano tu palabra, la envías con propósitos definidos, que esos propósitos se cumplan y podamos decir como David en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor. Gracias por esta convicción. Gracias por esta fe. Gracias por esta esperanza. Gracias por este amor ferviente, puro y eterno. Te alabamos, te agradecemos. Señor, mira cada corazón dispuesto a seguir generando alabanza. Algunos a comenzar a exaltar tu nombre, entrando en el espíritu de alabanza. Como se entienda, en la verdadera corriente del Espíritu de Dios. El haz de los que hacen el bien y están dispuestos a ejecutar siempre la palabra del Señor. Señor, que sea un hecho. Trae tu bendición, trae tus milagros, trae lo que quieras hacer en aquel que te está diciendo, sí, Señor, aquí estoy, te necesito, a tu disposición. Lo creo, Padre. Te alabo, engrandezco tu nombre, agradecido por lo que haces. Para ti es toda la gloria. Claramente tu palabra nos enseña, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Invocando tu santísima Trinidad, te alabamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Amados de Dios, que la paz, que la bendición y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Nos vemos a la brevedad, Dios mediante, en el próximo mensaje.